4, salió a los caminos, ¿a quién buscáis? Jesús resucitado se encuentra en el camino de la vida. Y cuarto, y termino esta pequeña visión de los evangelios, que estoy, por cierto, comentando que también es una originalidad, la nueva Biblia que ha hecho la Conferencia Episcopal Española, la cual he tenido la suerte ya como obispo de aprobarla y de estar en ello, ¿no? Y estoy siguiéndola. Por lo tanto, también es una novedad en la conferencia, que no estoy siguiendo ni la Biblia de Jerusalén, que es magnífica, o la Biblia, sino que estoy siguiendo la Biblia, la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Estoy haciendo un comentario. El cuarto evangelio es el Evangelio de Juan, que Juan ya, podemos decir, se sale de los cánones de estos tres evangelistas, que es lo que se llama en la historia los sinópticos. El cuarto evangelio de Juan. Juan es el teólogo, así le llama la tradición de la Iglesia. Evangelio Póntico dice que es el evangelio más profundo porque lo escribió recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. Es una forma simbólica de hablar. Pero Juan es místico. ¿Qué es un místico? El que entra en el misterio de Dios. Eso es un místico. Místico no es un hombre raro, sino el místico es el hombre o la mujer que entra en el misterio de Dios. Juan es místico. ¿Por qué se sabe que es místico? Porque recrea su experiencia a través de símbolos. Eso es un místico. El agua, la sangre, la muerte, la luz, el viento. Fijaros en los místicos católicos, cristianos, pero también los místicos, por ejemplo, hindús, o los místicos, los sufis, el mundo árabe musulmán. Casi todos los místicos recrean su experiencia de Dios adentrándose en el misterio. Y casi siempre ese misterio lo expresan con un símbolo. Algún místico, yo hice la tesis doctoral sobre el hermano Rafael, que luego me lo publicó la DAC, Silencio en los labios, Cantares en el corazón. Y allí, por ejemplo, encontré yo lo que era un místico de la calle, como es el hermano Rafael, que era un místico, no había estudiado teología en su vida, no sabía teología, pero tiene una profunda experiencia de Dios. Entonces le cuesta el expresarse y está continuamente recurriendo al símbolo, como hace Jesús en esta parábola que voy a aplicar del buen samaritano. Como el místico no es capaz de hablar porque tiene que utilizar un lenguaje que se llama inefable, en la teología se llama apofático, es decir, apofático significa tiene que utilizar mucho los símbolos, no puede utilizar. Entonces, como consecuencia de esto, lo que utiliza es el lenguaje simbólico, y eso se ve mucho al hermano Rafael. Si San Juan de la Cruz había recreado el monte, o Santa Teresa había recreado las moradas, pues el hermano Rafael recrea el lenguaje de la calle. Por eso es un místico de nuestro tiempo, el hermano Rafael. Y habla de pasarlo canuta, en vez de hablar de la noche oscura del alma, habla de pasarlo canuta, la fe, es lo mismo. O habla también del grano que se disuelve, todo ese tipo de planteamientos, o que estoy pasando una noche tremenda, terrible. El místico, como San Juan el Evangelista, recrean siempre los símbolos. Porque al no poder hablar en el lenguaje normal, inefable, pues se utiliza el lenguaje apofático, que se llama la teología mística. Es decir, que es un lenguaje, podríamos, simbólico, como utiliza Juan. Fijaros que Juan, todos los capítulos de Juan son simbólicos. Se ha venido el Evangelio de Juan, el capítulo 2, las bodas de Cana, total y símbolos ahí, el agua convertida en vino, agua. El capítulo 3, Nicodemo, todo es símbolo. El viento viene donde quiera y sopla donde quiera, y tal y cual. El capítulo 4, la samaritana, que es el que voy a comentar yo en mi carta pastoral para el curso que viene con motivo de la evangelización. Pero si todo es simbólico, tengo sed, habla con la samaritana en aquel pozo de Sicar, es todo simbólico, es todo un símbolo. Hasta cuando le pregunta por los maridos, ¿cuántos maridos has tenido? Dice Jesús, 5 has tenido, el que tienes actualmente no es tuyo. Eso es un símbolo. Seguramente que estaba apegada a cinco ídolos, que adoraban a 5 ídolos en algún monte, ¿no? Habla de 5 entregas de su corazón, de su vida. Todo es un símbolo. Que el símbolo no significa que no sea real, sino que significa que el hombre, al no poder expresarse, lo expresa en un lenguaje inefable, apofático, como hacen los místicos. Y eso se ve clarísimamente en San Juan. Por ejemplo, si yo leo a ustedes el capítulo 2 de San Juan, es que se caen para atrás. Fue Jesús invitado a una boda, como faltaba vino, o sea, una cosa como 3 días después, además comenta así, 3 días después. ¿Después de qué? Está utilizando un símbolo, hablando de una gran semana, y en esa gran semana está poniendo. Es decir, es un ejemplo, ¿no? Yo me voy a centrar, y también digo brevemente, en el texto que voy a comentar, que es, ya tenemos, creo, que he visto un poco el tema de esto, que son, hemos dicho, el capítulo de Lucas
capítulo 10 de San Lucas, capítulo 10, y hemos dicho, ya ustedes pueden situar desde este curso de verano, cada vez que lea un evangelio, salga un evangelio, ustedes ya pueden situarlo fácilmente en esta sencilla explicación que yo les he dado y que sigue dar la vida por Cristo. Es decir, el planteamiento casi martirial del seguimiento cristiano. Es el evangelio del catecúmeno. Si sale Mateo, ustedes entenderán que es el evangelio de la asamblea, de la comunidad, de la iglesia. Si sale Lucas, que voy a hablar yo ahora, ¿de qué hablará Lucas? De los marginados, de los pobres, de los sufrientes, de la mujer. San Lucas siempre defiende a la mujer. Realmente no habrá habido nadie que hace 21 siglos haya escrito tan bien siempre de la mujer. Siempre la valora, siempre la pone en el alto más grande de la cima. No solamente habla de igualdad, sino habla de mucho más que igualdad. Y por último, Juan, cuando aparezca Juan, cualquier capítulo que ustedes lean de San Juan, que sepan que va a ser simbólico y que sepan que utiliza mucho algo tan maravilloso como es los símbolos, y es místico. Por eso la tradición de la Iglesia se le ha llamado a Juan, el Evangelio se le ha llamado así, el Evangelio místico, el Evangelio del nuevo teólogo. De tal manera es esto así que durante los siglos pasados se pensaba que el Evangelio de Juan no era histórico. Y se sabe que sí, no va a ser histórico. Lo que pasa es que es el último que se escribe. ¿Por qué sabe que es histórico? Porque el simbolismo no significa que no sea real. Lo que pasa es que es una forma real, simbólica de acercarse a la realidad. La samaritana, ¿ocurrió con la samaritana? Juan 4, pues claro que ocurrió. Que Jesús se encuentra una tarde allí en el pozo de Sicar, y llega una mujer y le dice tengo sed, y hay un diálogo precioso entre la samaritana. Eso es real. Pero a Juan lo que le importa es, a través del hecho real, sacar unas conclusiones místicas de amor y de caridad. Algo parecido a lo que ocurre con el texto que voy a leer. El texto es Lucas 10, el capítulo 25. Lucas 10, capítulo 25. Es la parábola del buen samaritano, que es el único que la narra en Lucas. No lo encontré en ningún evangelio más. Yo tengo publicado un libro que me ayudó Jesús Moreno, no sé si está aquí, así está todo, ya está aquí. Que me sé que te había marchado como sí. Entonces escribimos un título que yo titulé ese libro, ¿Y quién es mi prójimo? Es un libro que ha quedado bastante bien, que lo publicaron y también se agotó enseguida, unas cuantas ediciones, con unas 2 ediciones creo que se han hecho de este libro. ¿Y quién es mi prójimo? Ya comentaba yo este pasaje, porque también este pasaje creo que marca un poco el título de la conferencia. Si no tengo amor, no tengo caridad, nada así. En este dice el texto del Evangelio, vuelvo a leer que estoy leyendo la Biblia, de decir la Biblia de española, que está recién aprobada. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Por tanto, el título de la conferencia: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Es una realidad que el Papa en Deus Caritas Benedicto XVI ha de una manera preciosa desarrollado, de una manera magistral. Y ahora él le dice, has respondido correctamente, haz y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarte, dijo a Jesús, y este es el título del libro: ¿y quién es mi prójimo? La pregunta, que es una peculiaridad, ¿quién es tu próximo? Tu próximo, significa prójimo, tu cercano, a quien tienes que hacer la caridad, aunque tienes que vivir el amor. ¿Quién es mi prójimo? La pregunta tonta. Lo cual significa que la Iglesia, la universidad, la cultura, tiene que responder siempre a las preguntas. Tenemos que responder. Aunque parezcan aparentemente, y aunque la respuesta sea humilde, como dice el Papa, puesto de rodillas a los pies de la humanidad. Pero tenemos que responder. Fijaros que Jesús responde: ¿y quién es mi prójimo? Pregunta que, por cierto, no estaba hecha como una intervención, probablemente. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y a quién tengo que amar yo? ¿Y a quién tengo que vivir yo la caridad? ¿Y con quién tengo que vivir yo el amor hasta el extremo? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús va a hacer algo precioso, de un maestro de la historia. Lo cuenta, pero a través de una parábola. Yo tengo escrito 4 libros de parábolas, de cuentos, que tienen un éxito inmenso. Hay una que va por las 14 o 15 ediciones. Casi se agota todos los años. ¿Y sabéis por qué? Porque la parábola, el cuento, es el lenguaje que entienden todos los hombres.
lo que más acerca a la verdad. Por eso también el cardenal Martini tiene unos ejercicios que dio en África a misioneros titulado ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Un libro muy bonito, ¿eh? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? En cuentos. Porque la parábola del hijo pródigo pudo ser verdad, pues seguramente que sí. Un padre que tiene 2 hijos, se le va uno de casa, destroza su vida y vuelve, y el padre le perdona y la abraza, tan normal como la vida misma. Sin embargo, Jesús lo comenta como una parábola. ¿La parábola del buen samaritano fue verdad? Pues seguramente que fue verdad. Pero Jesús lo cuenta como un cuento, como una parábola. Un hombre que va de un camino de Jerusalén a Jericó, vamos a explicarlo, y que es asaltado, le golpean, le desnudan, y pasan 3 personajes históricos importantes, lo vamos a ver, y cada uno toma una decisión ante esa caridad y ante ese amor. Y al final, la actitud de Jesús es eso, el título de la conferencia, amar hasta el extremo. Si no tengo amor, nada soy, por muy religioso que sea. Hay mucha gente que es muy religiosa, pero muy poco cristiana. ¿Y qué diferencia hay? En que la religiosidad se deja llevar no por los sentimientos del corazón humano, mientras que la caridad expresa el mensaje esencial de Jesús, que va mucho más allá incluso de la religión. Más allá. Desde esta realidad vamos a seguir leyendo. Él le dijo, has respondido correctamente. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Qué es Jerusalén y qué es Jericó en la Biblia? Esto es importante. Jerusalén siempre es el cielo, la eternidad, la ciudad celeste, la plenitud de la vida. Eso es Jerusalén, la Jerusalén celeste. Así lo recrea incluso la Iglesia, hasta el ritual de difuntos y de todo eso. Eso es un poquito lo que significa precisamente Jerusalén. Y Jericó, que habéis estado en Tierra Santa, todos los veranos a pasar unos días, pues en Tierra Santa Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Todo nos suena a Jericó, es el mundo. Jericó es las murallas de Jericó, que es la ciudad donde hay esa situación, donde hay esa realidad, donde hay tantos problemas. Eso es Jericó, ¿no? Jericó es un poquito eso, ¿no? Jericó es el mundo, Jerusalén, el cielo. Entonces ya viene una pregunta para hacer una pequeña exégesis, una pequeña hermenéutica de esta parábola, desde si no tengo amor, nada soy. ¿Qué está aplicando aquí Jesús? ¿Quién es este personaje que hace el viaje de Jerusalén a Jericó? Son 3 personajes para mí. Primero, el primer personaje está claro el primer personaje, que es Jesucristo. Está hablando Jesús del mundo. ¿Quién ha bajado de Jerusalén a Jericó? Del cielo a la tierra. Eso es clave en la vida cristiana. ¿Quién se ha encarnado? Jesús. Él ha recorrido el camino de la vida. Por lo tanto, ese personaje primero es Jesús. Bajaba de Jerusalén a Jericó. Segundo personaje es cada hombre, cada persona. Es tu vida y mi vida. Está reflejado en la parábola, en este cuento, la vida de amor, desprecio, sufrimientos, heridas de cada uno, de cada persona. O sea, eres tú. Tú también has visitado y cada uno de nosotros ha hecho el camino de Jerusalén a Jericó. No se puede vivir sin recorrer el camino de Jerusalén a Jericó. Y tercero, es todo hombre herido en el camino de la vida, todo hombre y mujer. Que yo me encuentro herido en el camino de la vida, está reflejado en esta palabra. Por lo tanto, 3 personajes. Esto es importante, ¿eh? A la hora de descubrir, es decir, que ¿qué está diciéndonos Jesús aquí en esta parábola? Pues que si no tengo amor, nada soy. Es decir, está diciendo algo que dice el Papa en Redentor Hominis, Juan Pablo II, una frase que se ha hecho famosísima. El hombre, la mujer, si no tiene amor, si no conoce el amor, permanece como un ser, desde luego, sin realizar y sin vivir. Solo el hombre y la mujer se realizan, por lo tanto, y ante ese personaje herido en el camino de la vida, ante ese, que vamos a ver, pasan 3 personajes también. Esto también es importante. O sea, hemos dicho que los 3 personajes que recorren es Jesús, tu vida y todo hombre herido en el camino de la vida. Y ante ese hombre herido en el camino de la vida, que por cierto, hemos elegido nosotros este año como icono del plan pastoral del curso que viene, este texto. Hemos elegido también el buen samaritano de un icono copto, precioso. Un icono copto donde aparece una mula, la mula que según lo dice el Evangelio, se fue montado el hombre herido en el camino de la vida,
y está el buen samaritano abrazando al hombre herido en el camino de la vida. Tres personajes, esto también es fundamental, ¿eh? Primero, un sacerdote, el hombre religioso. Según el Levítico, el hombre religioso, el hombre del culto. Sería normal que desde Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén, donde estaba por ejemplo ahí Carén, donde vivía el sumo sacerdote que era el padre de Juan Bautista, Zacarías, estaba en los alrededores, estos sacerdotes vivían y tenían su semana o su mes de oficio, subían al templo. Y este sube al templo, por lo tanto un hombre muy religioso, que cumple la ley, pero ante el hombre herido en el camino de la vida, prevalece sobre él el cumplimiento de la ley y su religiosidad antes que la caridad del hombre. ¿Y por qué se explica eso? Porque como conocía perfectamente el Levítico, que eso no sabéis que es de los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, esos 5 libros del Pentateuco, pues si el Levítico dice todas las reglas, todas las normas, todas las leyes, y había una que decía, si el sacerdote se encuentra un cadáver en el camino y lo toca, tiene que purificarse. No puede entrar ya en el templo, está impuro. Entonces, ¿qué es lo que dice este hombre? Si yo voy y toco a este que está impuro, ya no puedo entrar ni hacer la normativa. Entonces da un rodeo, y no se encuentra con el hombre herido y destrozado en el camino de la vida. Segundo personaje, podríamos detenernos mucho más, sacar mucho más matices, pero como comprenderéis, yo no quiero tampoco cansar. Segundo personaje es un levita, es decir, lo pone aquí también, este hombre dice que respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo dejaron, lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita. ¿Quién es el levita? Ya no es el hombre religioso, es el hombre civil, es el laico, podríamos decir. Y este hombre era un hombre de prestigio. Pero aquí viene algo que yo le escuché una vez a la Madre Teresa de Calcuta, a la cual tuve la suerte de conocer y saludar en 2 momentos, por lo menos en mi vida. Una en Roma y otra recién nombrado Premio Nobel de la Paz en España. Y estuve con ella una tarde. Y ella decía, la caridad es complicarse la vida. Sencillamente. Cuando uno vive la caridad, se complica la vida. Es así. Cuando uno vive la caridad, se complica la vida. Y esto es un poco lo que le pasa a este hombre, que no quiere complicarse la vida. Si el hombre religioso dice, si tengo que cumplir las leyes del Levítico, que son tan estrictas, y toco un cadáver, aunque sea el manto de la orla del manto de este cadáver, ya quedo impuro.